Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, gracias por acompañarnos. Si la doctora Fanny Isabel me lo permite, claro, voy a empezar, doctora Fanny, con un parroquial. Bien mañana pueda. Es viernes y mañana es viernes vamos a emitir este programa desde el corregimiento Santa Elena. Qué rico. Vamos a estar enfrente de la Casa de Gobierno del corregimiento para quienes nos deseen acompañar. Ahí estaremos, ahí los esperamos. Usted es televidente, vive en Santa Elena, quiere acercarse al programa, quiere conocer cómo se hace, quiere compartir con nosotros, lo invitamos para que nos acompañe. Y a los demás, pues para que observen el programa mañana normal a las 11 de la mañana desde uno de los corregimientos más bellos de Medellín. Hoy nos convoca, doctora Fanny, un problema serio, muy grave en la salud pública del mundo. Este tema no es jugando. Cuando uno revisa las estadísticas, los comportamientos, la morbilidad, la mortalidad, se sorprende. Y se sorprende porque de alguna manera, aunque hay unos factores de riesgos, digamos, que no se pueden cambiar, como el envejecimiento, pues este es un asunto que con prevención podría cambiarse radicalmente toda estadística negativa que hoy tenemos. Hipertensión arterial. Tema de hoy, el Medellín Ciudad Saludable. Buenos días, doctora Fanny Isabel. Buenos días, Felipe. Qué gusto otra vez encontrarnos hoy a las 11 de la mañana para hablar de estos temas de salud tan importantes, para que ustedes también puedan opinar. Recuerden que este programa es de ustedes y para que podamos tener una información clara, precisa sobre una enfermedad que está afectando tanto y que está cobrando tantas víctimas por sus complicaciones. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que sabe mucho del tema. Él es pues el mejor del asunto. Definitivamente. Sin duda. Definitivamente, y es precisamente para ustedes, para que ustedes aprovechen y para que ustedes puedan resolver todas sus dudas frente al tema y para que nos enseñe bastante sobre lo nuevo de que hay en esta enfermedad. Resulta que es una enfermedad cardiovascular que afecta muchos de los órganos de nuestro organismo, principalmente el cerebro, el corazón, los riñones, y esto se da porque paulatinamente, progresivamente, las arterias se van deteriorando, se van volviendo como más rígidas, más duras, por decirlo así. Esto se llama arteriosclerosis. Y la irrigación de estos órganos entonces se va volviendo difícil con el tiempo cuando la presión arterial está elevada y no se controla. Resulta que el 95%, Felipe, de los pacientes que sufren hipertensión no tienen ninguna sintomatología. Entonces es muy complicado, a veces se hace el diagnóstico tardío cuando ya hay algún daño de estos órganos o cuando está empezando este daño. Por eso es tan importante y queremos que una de las enseñanzas de este programa es que hay que hacerse chequeos periódicos, que no hay que esperar a sentir algo, a tener problema o la complicación, pero que hay que asistir al médico para que nos dé como unas pautas en nuestra salud y dentro de muchas cosas, estarnos chequeando la presión constantemente. Me gusta que usted lo defina claramente en términos científicos para yo apropiarme del lenguaje popular y poder decirle a los televidentes que esta es una enfermedad trampera, agazapada, silenciosa, al acecho, es letal, es invisible, es muy silenciosa. La doctora Fanny Isabel yo lo ha explicado y ahí está la complejidad, porque cuando se descubre ya los daños a veces son irreparables. Las estadísticas que les dije al comienzo, no las he citado, voy a dar algunas, son muy dicientes. La Organización Mundial de la Salud calcula que, por ejemplo, cada año por hipertensión arterial, con los desarrollos o las consecuencias que tienen que ver con el sistema cardiovascular, pueden morir entre 35 y 40 millones de personas tranquilamente cada año. De hecho, dicen, la situación es esta: 1 de cada 3 adultos en el mundo hoy tiene hipertensión. Y si no superamos esta situación, si no prestamos atención, si no nos ponemos las pilas, si no explotamos los factores protectores, pues en el año 2030 estas estadísticas se van a disparar en un 40%. Es decir, estamos hablando de una epidemia, de una enfermedad que nos está costando caro y que nos está matando a muchos hoy en el mundo. Pero volvemos al tema que nos preocupa en Medellín Ciudad Saludable, es que muchos de los factores de riesgo, entonces observamos como factores de riesgo el tema de la obesidad, el consumo de alcohol, de cigarrillo, el descuido, la mala alimentación, el sedentarismo, todos factores prevenibles, todos pueden convertirse, si los contraponemos, si los ponemos en el otro polo, como factores protectores. Definitivamente, ustedes van a decir, siempre están ahí los mismos implicados, pero es una realidad. Hay unos factores que no son modificables, como la herencia, por ejemplo, como el envejecimiento, el proceso normal, esos, pero los demás sí se pueden modificar. Además, el 90% de la hipertensión no tiene una causa, un origen claro, por eso la llamamos hipertensión esencial, hipertensión
idiopática, solo un 5% se llama hipertensión secundaria y tiene que ver con algunos problemas hormonales, renales, en fin. Entonces, la clave está en un diagnóstico oportuno, como lo decía al principio, en un tratamiento eficaz para que se eviten esas complicaciones que se van dando precisamente cuando esa hipertensión silenciosa va dañando los órganos a largo plazo. Entonces, la gente no se muere de hipertensión, el hipertenso no se muere de la hipertensión, se muere del infarto, se muere de lo que llamamos el derrame cerebral, que es la isquemia, la falta de oxígeno en el cerebro que puede producir o la muerte o enfermedades neurológicas discapacitantes muy graves, o también de la insuficiencia renal, que es el deterioro de la función renal progresivo. De hecho, el 50% de fallecimientos, de muertes por esas enfermedades que usted acaba de citar son una responsabilidad directa de la hipertensión. Veamos el informe que tenemos preparado. Sabemos que en esta condición están muchos de ustedes que tienen esta situación y hoy tienen que aprovechar hasta las 12 del mediodía la presencia de uno de los especialistas más capacitados, más expertos, más experimentados en este tema, no solo en Medellín y en Antioquia, sino en Colombia. Veamos el informe primero. La presión arterial es la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Cuando este bombeo se torna mucho más fuerte es cuando aparece la hipertensión, una enfermedad que consiste en el aumento de la presión arterial de forma crónica. Por lo anterior, las primeras consecuencias de la hipertensión las sufren las arterias, que se endurecen a medida que soportan la presión arterial alta de forma continua, lo que genera que se hagan cada vez más gruesas y se dificulte el paso de la sangre. Este cambio en las arterias puede ser muy peligroso, porque en caso de no tratarse, la hipertensión puede desencadenar complicaciones mucho más graves, como un infarto de miocardio, una hemorragia o una trombosis cerebral. A pesar de lo grave de esta afección, otro factor que la hace mucho más peligrosa es que no da síntomas, y cuando estos aparecen es porque la enfermedad ya está muy avanzada. Aunque la hipertensión todavía no tiene causas específicas, existe una serie de factores que están relacionados con la herencia, el sexo, la edad, la etnia, la obesidad, tener sensibilidad al sodio, el consumo excesivo de alcohol y llevar un estilo de vida sedentario. Por eso, la mejor forma de evitar la hipertensión es por medio de los chequeos médicos al menos una vez al año y tener un estilo de vida saludable que incluya la práctica del deporte y una alimentación balanceada. Y continuemos con cifras para que entendamos por qué es tan importante hablar tanto de esta enfermedad. Resulta que el 20%, Felipe, aproximadamente, de las personas de 40 años pueden estar sufriendo hipertensión. Ya a los 70 años, hasta un 50% de la población puede tener esta enfermedad. Lo grave es que solamente la mitad está diagnosticado. Y aún más grave, de la mitad que está diagnosticado, solo la mitad puede estar controlado. Entonces hay por ahí caminando una cantidad de personas, primero que no saben que sufren de la presión alta y segundo que no están bien controlados y por lo tanto entonces es que cada día vemos más complicaciones cardiovasculares como las que acabamos de mencionar. El problema en Colombia no es diferente a las estadísticas que refleja la Organización Mundial de la Salud para todo el planeta. Se calcula que entre un 20 y un 25% de los adultos colombianos, adultos nos referimos a personas entre los 18, 19 hasta los 65, 68 años de edad, tienen hoy hipertensión. Este asunto es el que nos convoca hoy. Las líneas están disponibles, las redes sociales, el correo electrónico. Bueno, hay un dato adicional que es bien interesante para Colombia y los países vecinos. Resulta que es que aquí, y lo dice claramente la Organización Mundial de la Salud, consumimos el doble de la sal que recomienda la OMS. Además tenemos el vicio, yo no recuerdo la cifra exacta, pero alguna vez la dimos, aquí un porcentaje muy alto, creo que superior al 30% de los colombianos, toma el frasco con sal y le echa a la comida antes de probarla. Claro, y lo mantiene en la mesa. ¡Qué vicio! Y la mantiene en la mesa. Sí, ¡Qué sí. vicio tan dañino! Sí. Saludamos a nuestro especialista o algo más para decir, doctora Fanny. Hemos dado pues como un panorama bastante preocupante, pero yo también quiero decirles buenas noticias. Últimamente hay una cantidad de fármacos excelentes que tienen evidencia que si la presión arterial se puede controlar con ellos, obviamente con estilos de vida saludable, además, estas complicaciones se pueden disminuir de una forma maravillosa. Lo que pasa es que los pacientes se llegan a relajar en un momento dado,
se tranquilizan y dicen, tengo las cifras ya normales, bajémosle entonces a la dieta, bajémosle al ejercicio o bajémosle al medicamento. Y es ahí donde está el problema. Entonces, hoy vamos a reforzar todo esto. Bien puedan y empiecen a llamar de una vez, que aquí estamos prestos para responderles. Yo le tengo otra noticia positiva que se origina en Medellín, es que pensando en esto, en hipertensión, también en diabetes y en otras enfermedades que son un verdadero reto en la salud pública, la Alcaldía de Medellín, con los liderazgos de la Secretaría de Salud y, por ejemplo, el INDER, tiene convenios de estilos de vida saludables. Medellín Activa y Saludable es precisamente una estrategia para combatir estas problemáticas. Y todos ustedes, si usted que me está viendo vive en Medellín, puede acceder de manera gratuita a estos programas de físico saludables, de actividad física, precisamente para generar un factor protector contra estos males, contra estas enfermedades. El doctor Dagnovar ya está con nosotros, ya ha venido al programa, es el doctor Dagnovar Aristizábal. Doctor Aristizábal, bienvenido, muy buenos días. Bienvenido, doctor. Les recuerdo a los televidentes, algunos ya lo conocen porque lo vieron acá, otros tal vez habrán sido pacientes. El doctor Dagnovar Aristizábal es médico internista, cardiólogo, especialista en ecocardiografía, es un verdadero experto con trabajo de muchos años en estos asuntos, y él vino, ¿saben a qué vino? Pues por supuesto a escucharnos a nosotros y a responder algunas inquietudes, pero sobre todo a atenderlos a ustedes. Y como esta es una problemática seria, yo no desaprovecharía un momento como este que generan Telemedellín y la Secretaría de Salud para consultar a un verdadero especialista en el asunto. Y como ustedes son primero, de una vez, antes de la primera pregunta, Mario está en Envigado. Mario, buenos días. Sí, muy buenos días. Bienvenido, hombre. Mil gracias. Mi pregunta es, una persona que sea hipertenso de bata blanca, ¿es necesario ser medicado? Muy bien, Mario. Muy buena pregunta. Julio. Muchas gracias pues por participar y por empezar tan temprano a llamarnos. Y es muy importante también contarles, doctora, cómo se hace, por ahí arrancamos, el diagnóstico, porque muchas veces el paciente queda asustado con una sola toma de presión arterial que le dio altica. Perfecto, esa pregunta de Mario es muy importante. Buenos días a los televidentes, vamos a hablar de ese tema. En realidad el diagnóstico de la presión alta ha cambiado en los últimos años porque se sabe, por ejemplo, que hasta una cuarta parte de las personas que aparecen hipertensas cuando van al médico o van de la enfermera, si les toman la presión afuera, en la calle o en su casa, no son hipertensos. O sea, la presión es muy distinta, eso es lo que llamamos la bata blanca, que en un ambiente institucional, en una clínica o en un sitio hospitalario sale la presión elevada, pero fuera de allí ya no. Y eso es muy importante porque esa es una forma de presión arterial que no necesita ser tratada con fármacos al comienzo, necesita ser evaluada en el tiempo. Normalmente cuando a alguien se le diagnostica la bata blanca, eso requiere varias tomas y usualmente requiere lo que se llama un monitoreo de presión de 24 horas, con ese diagnóstico lo que hacemos es dejar a la persona reforzando lo que ustedes empezaron hablando de estilos de vida saludable, hacer un nuevo control en 6 meses, revisar si persiste la bata blanca o hay algún otro cambio o está ya perfectamente normotenso, y con eso se maneja la mayoría de las personas de bata blanca. ¿Qué hay que hacer? Siempre un seguimiento, porque más o menos el 20% de esas personas a lo largo de varios años, 4 o 5 años, terminan con presión verdaderamente alta. Entonces no pueden ignorarlo y decir, no, es que mi presión es de bata blanca y punto, porque sí hay una parte importante de personas que terminan con presión alta de verdad. Pues es la primera vez, escúcheme, doctora Fanny Isabel, que yo escucho esa expresión, y seguramente lo que me está pasando a mí en este momento le está pasando a usted, que de bata blanca, y eso es que insistamos un poco más. ¿Y por qué se dan esos resultados cuando se hacen pruebas como institucionales en sitios médicos, y por qué por fuera no? ¿Qué es lo que eleva la presión? Eso es muy importante porque nos ponen un tema que en hipertensión es fundamental, y es lo que se llama la reactividad de la circulación. Todos, cuando tenemos una situación que es nueva o que de alguna manera se siente como de ansiedad o de algún tipo de reacción, la presión cambia. Entonces, pero no cambia igual en todos. Hay quienes, frente a la evaluación de la presión por un profesional de la salud, tienen una reacción interna mayor y su presión se eleva en ese momento, pero solo en ese momento. Eso es lo que se llama bata blanca. Si uno lo saca de ese sitio y se la toma en otro lugar donde no hayan un profesional de la salud que de alguna manera genera cierta intimidación ante la toma de la presión, le va a dar muy distinto.
Pero por eso digo que no se puede ignorar el hecho de que ante ciertos retos, ante ciertas personas, reaccione así, porque en un futuro puede eso volverse frecuente y terminar elevando la presión arterial. Es una forma de reacción mayor de las personas ante una situación nueva o extraña. Antes de seguir con una pregunta de ciudadano que tenemos preparado, doctor, pero entonces sigue vigente que la toma seriada de 3 tomas en tiempos diferentes nos puede ayudar al diagnóstico. Eso, me gusta esa pregunta porque también en eso ha habido unos cambios y es las tomas seriadas, si las hace un profesional de la salud, llámese enfermera o médico o un técnico, si la persona tiene bata blanca siempre va a salir alta, igual. Entonces no funciona. Claro. Uno, en este momento se considera que uno puede hacer el diagnóstico de hipertensión por fuera del consultorio porque requiere tomas por fuera del consultorio. El verdadero diagnóstico, a no ser que esté supremamente elevada en el consultorio o en una visita a la clínica, requiere mediciones fuera del consultorio. Y eso es nuevo. Porque, por lo tanto, si alguien tiene un equipo digital que sirva para tomar la presión, si hace tomas por la mañana y por la tarde durante una semana completa, yo puedo hacer unos promedios de esos valores y con eso hago el diagnóstico, pero tomando la presión fuera del consultorio, no dentro de una clínica. Ese es el verdadero diagnóstico de hipertensión. ¿Esos equipos digitales son confiables? También es muy importante esa pregunta, porque como hay tantos equipos hoy por hoy en el mercado, muchos de ellos son producidos por compañías que, si bien producen equipos electrónicos, no tienen lo que se llama la validación del equipo. Entonces, casi siempre cuando uno, cuando va a comprar un equipo de esos, no es porque esté más barato o sea fácil, porque realmente son económicos hoy en día, es fijarse y preguntar si ese equipo ha sido validado para tomar la presión arterial contra otro que realmente sea la comparación. Si no, no hay confiabilidad en el dato, porque yo puedo tener mis valores, pero no son reales frente a un equipo, digamos, médico. Muy bien, doctor. Ahora sí vamos entonces a escuchar la primera pregunta de ciudadano relacionado con el tema de hipertensión arterial. Me llamo Juan Carlos Lopera y la pregunta es, ¿los hipertensos pueden consumir sal? Gracias, Juan Carlos, por traernos nuevamente el tema de la sal que lo comentamos en la introducción del programa. Doctor Aristizábal, ¿pueden, no deben, no pueden consumir sal? La sal y la presión es un capítulo muy importante en el que quizás lo más sencillo de decir es, como es tan difícil estar midiendo cuánta sal uno puede consumir, en principio no se debe adicionar sal en las comidas en la mesa. Entonces hay que suprimir el salero de la mesa. Quitarlo de la mesa. Completamente. Lo que decía Felipe ahora de que a veces se le agrega sin pensar, sin mirar, eso es una cosa frecuente que realmente afecta la presión arterial. Entonces, como primera medida, casi que por medida de salud general en una familia, el salero no debe ser parte de las cosas que están en la mesa. Ahora, si lo hacemos un poco más en detalle, digamos que en Colombia, es verdad, se consume alrededor del doble de la sal que en otros países donde la frecuencia de presión es más bajita. Hay que decir adicionalmente que las personas de estos tiempos, las familias de estas épocas, tienden a ganar sal, a ahorrar sal más que antes, porque como las personas tienen sobrepeso, el sobrepeso favorece ahorrar sal. Entonces hay una combinación ahí que es muy peligrosa, es decir, cuando yo gano peso, mi sistema hormonal se vuelve distinto, pero distinto en el sentido en que le gusta ganar sal de la que yo consumo, y si yo consumo más sal, la presión se sube. Por eso se ha vuelto tan común esa relación entre peso alto, presión alta, porque soy de un tipo de organismo que ahorra sal permanentemente, así que si yo consumo un poco más, siempre se me va a subir la presión. Eso es un mensaje importante para los televidentes. Claro que sí, doctor. Y desde el oriente antioqueño nos está llamando Santiago Toro. Buenos días, Santiago, ¿cómo te va? Buenos días, me va muy bien porque tengo mi presión muy controlada. Qué bueno, Santiago. Y felicito nuevamente por ese excelente programa. Hasta programo mi televisor para que se me prenda a esta horita. Muchas gracias. Lo felicito nuevamente y yo tengo mi presión 120/80 el mes pasado, este mes 110/75
y superé lo de la sal, me costó, pero lo superé. Mantengo mi sal light, pero no muy frecuente, para terminar de dejarla, porque es un poco difícil, por mis 60 años. Y esa dieta que mantenemos, pues, ya sabemos todos cómo somos los paisas. Rebajé de 86 kilos a 72, voy muy bien. Qué bien. Excelente. Consumo cardioaspirina, una en la mañana de 100 miligramos, amlodipino de 5 miligramos una, y consumo losartán potásico de 100 miligramos una. Y en la noche el médico me envió atorvastatina de 40 miligramos una. Yo debo seguir con mi peso, pues bien, gracias a Dios. Debo seguir consumiendo eso hasta que el de arriba me llame. Qué buena pregunta y mil gracias por participar, Santiago, y felicitaciones pues, Y a por ustedes todos por ese esos excelente logros. programa. Que sigamos en eso. Muchas Santiago gracias. merece Es aplauso, indudable. que está muy juicioso, rebajó Excelente. bastante de peso, está adherido a su tratamiento con los medicamentos. Muy bien, Santiago, felicitaciones. Excelente ejemplo. Esa pregunta de Santiago es muy buena porque también es otra cosa que los pacientes nos hacen en el consultorio. ¿Hasta cuándo y si yo debo tomar la medicina de la presión eternamente? La respuesta también se puede hacer de la siguiente manera. Si una persona está con sobrepeso, consume sal, hace poco ejercicio, usa o toma licor con frecuencia, todas esas cosas suben la presión. Y la única manera de contrarrestar en alguien que tiene hipertensión haciendo esos hábitos es con el medicamento. Si alguien es capaz, como estamos viendo, de bajar de peso, de reducir la sal, de ser activo físicamente y con eso logra cambiar su peso, ya no depende tanto de las medicinas. Y una persona que está en tratamiento para la hipertensión y logra esas ganancias, con frecuencia nosotros reducimos las medicaciones o las suprimimos incluso en algunos casos. Entonces yo creo que estamos en un momento y están en una situación donde hay que reevaluar y ver si realmente se necesita la misma cantidad de medicamento actual, no solo la de la presión, sino la del colesterol y la aspirina. Así que yo creo que requiere una visita al médico para hacer ese ejercicio de replantear el tratamiento. Muy bien, doctor. Entonces vamos ahora a un mensaje institucional muy pequeñito. No se muevan porque el tema está muy interesante y nos vemos en un momentico. Este martes en Glocal hablaremos de los cambios de gobierno en dos países centroamericanos. Costa Rica con el centroizquierdista Luis Guillermo Solís y Panamá con el panameñista conservador Juan Carlos Varela. ¿Cuáles serán los cambios en sus respectivos países y en la forma de relacionarse con la región? Glocal, martes 9 de la noche. Necesitaba hablar con alguien. Quiero volver al lugar en donde empezó todo. No vine acá a hablar de mí. Vine porque necesito algo de vos. En escena, historias detrás de las historias. Nueva sala interactiva explora, una fábrica de creación de historias. Los visitantes serán protagonistas. Protagoniza un cómic, un juego de sombras, una radionovela y más, mucho más. Entra en escena. Invita Parque Explora. Patrocinan UNE y Alcaldía de Medellín.
Tema interesante con muy buena participación por parte de ustedes. El doctor Aristizábal está esta mañana con nosotros en Medellín Ciudad Saludable. Marquen las líneas 441-2100 y 018-041-4099. Esta segunda para los televidentes que están en regiones antioqueñas diferentes al Valle de Aburrá o el Oriente Cercano, o incluso que están en otras zonas del país. En esas zonas del país y en el mundo entero nos pueden ver por www.telemedellin.tv. Les presento el portal. Muchos ya lo conocen. Es fácil, www.telemedellin.tv. Ese es el portal de nuestro canal y ahí está la posibilidad, miren aquí, señal en vivo de seguir la programación, nuestro programa y toda la programación de Telemedellín. Vamos ahora al portal de salud, que es www.medellin.gov.co/salud. El Hospital General, ese es el título que ven ustedes, tiene la primera sala familiar Ronald McDonald en Medellín. Proyecto bellísimo, hay unas noticias. El Hospital General está haciendo unas cosas maravillosas por estos días. Tal vez luego les podemos contar un poco más. Hace un rato publicamos en Twitter, @saludmedellín, nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer de Medellín una ciudad saludable para la vida. Ese es el compromiso de la Secretaría de Salud de Medellín. Y finalmente en Facebook nos buscan como Secretaría de Salud Medellín. Esto es de ayer en la tarde. En todo caso, se los quiero mostrar unas fotografías de un festival de la actividad física, el deporte y la recreación que hicimos en el barrio Granizal. ¿Se acuerda lo que hablábamos al comienzo, doctora Fanny Isabel? Esta estrategia con el INDER, Secretaría de Salud, Medellín Activa y Saludable. Estamos llegando a las 16 comunas y los 5 corregimientos con actividades físicas, precisamente como un mecanismo, como una estrategia de prevención de enfermedades como esta, como la hipertensión, la presión alta. Sí, señor. Esa es una gran fortuna que tenemos en nuestra ciudad, que muchas dependencias tenemos un acceso completamente gratuito para poder tener estos estilos de vida saludables. Sigamos con la segunda pregunta del ciudadano sobre el tema de hipertensión. Mi nombre es Marta Palacio y quisiera saber si ser obeso es un factor para tener hipertensión. Gracias, Marta. La incidencia, doctor Aristizábal, de la obesidad en la hipertensión. La obesidad es uno de los factores centrales porque todos tenemos lo que se llama el peso límite que el organismo permite antes de que la presión se suba. Ese peso, que se llama como el peso del umbral, hace que una vez pase de ahí, por cada kilo que yo gano, la presión sube en general 1 milímetro. Entonces, si yo tengo 10 kilos más que mi peso indicado, eso quiere decir que tengo generalmente 10 puntos más de presión sistólica en mi organismo. Eso es mucho. Y la frecuencia como se está dando el sobrepeso en las comunidades, incluyendo la ciudad de Medellín, y obviamente también el departamento en general, porque hay un incremento del sobrepeso en las poblaciones, hace que la presión alta se haya aumentado de frecuencias que eran del 20 al 25 hasta el 35 que tenemos hoy en la población general, o del 50 por encima de los 55 años. Entonces es la razón principal. Ahora, de esa misma manera, bajar de peso, como lo hizo nuestro televidente juicioso Santiago, en el Carmen de Viboral, tiene también una incidencia directa con la recuperación o la normalidad de la presión. Exacto, entonces tiene la misma fenómeno, se dan las dos direcciones. Yo gano peso, subo mi presión si me paso del valor límite. Si bajo peso, también baja mi presión arterial. Por eso en un momento dado, un individuo que se hizo hipertenso por tener sobrepeso u obesidad puede volver a estar normotenso, incluso sin medicación. Perfecto. Ahora desde el municipio de Bello tenemos nueva llamada. Aníbal Buitrago. Bienvenido, Aníbal. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Felicitaciones por el programa, muy agradable y muy educativo. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 65 años. Soy hipertenso según estadística hace por ahí unos 15 años y tomo droga durante ese tiempo. Yo he tenido un control que en este momento, a partir del año pasado, de agosto, he tenido la presión en 130/90, 130/90, 120/80, porque yo estoy controlado por la 9PS, estoy en un control de la 9PS. La pregunta mía es, yo aumenté el ejercicio, yo tengo 65 años, y resulta que en el último control, cuando me subí a la báscula, estando entre 73, 74 kilos, subí a 77.
Entonces, claro, la reacción mía fue preguntarle ¿por qué razón? ¿Será que la báscula está mala? Porque aumenté el ejercicio. Entonces me dice que a lo mejor que al aumentar el ejercicio se aumentó la masa muscular. Pero yo sigo tomando la misma medicación, que es losartán, una por la noche y otra en la mañana. Losartán, almazopino y metoprolol. Una pasta en la noche y en el día y por la mañana. Mi pregunta es, si yo estoy, digamos, en ese nivel, en el nivel de la hipertensión, así como les acabé de nombrar, 130/90 y el último mes 120/80, ¿sería conveniente rebajar la dosis o no? Bueno. Muy bien, don Aníbal. Aníbal, esa es una pregunta de nuevo muy importante para que un hipertenso sepa cómo es su camino en cuanto al tratamiento. Es correcto que cuando una persona hace ejercicio y lo hace de verdad, y si ejercer ejercicio de verdad significa hacer al menos 30 minutos 3 veces a la semana o incluso más frecuente. Si lo hace por un mes a mes y medio en forma consecutiva, el organismo empieza a tener unas respuestas no solo cardiovasculares, sino musculares. Y entre ellas puede ocurrir que la persona gane entre 1 y 1.5 kilos de peso, no más de eso, habitualmente. Entonces, si ese ejercicio tiene una respuesta satisfactoria circulatoria, además de que tiene un efecto benéfico para la presión, tiene un efecto benéfico para reducir el peso igualmente, y el medicamento hay que reevaluarlo. De nuevo, lo que hemos hablado hace unos minutos, eso requiere una visita al control para que el médico reevalúe si ya se requiere la misma dosis o se puede disminuir. Habitualmente, cuando se hace muy buena actividad física, se puede disminuir la cantidad de medicamento que se requiere. Muy bien, doctor, hablemos de cifras. Los pacientes, los televidentes mencionan mucho las cifras. Hipertensión arterial entonces se considera por encima de 140 sistólica, 90 diastólica, pero hay un periodo previo a esto que se llama prehipertenso, donde también hay que estar muy vigilante. Sí, doctora Juana Isabel, es muy importante decirles a los televidentes los valores límites. Se considera hipertenso cualquier persona cuyo promedio de valores de 140 la presión de arriba, que es la sistólica, o 90 la de abajo, que es la diastólica. De ahí para arriba ya es alta. Obviamente hay categorías de hipertensión. Hay una primera parte que se llama estadio 1 o primera categoría, que es entre 140 y 160 y entre 90 y 100. Y hay un estadio 2 que es más de 160 y más de 100. El tratamiento es distinto obviamente porque se requiere habitualmente más intensidad en los medicamentos cuando se tiene un estadio 2 que cuando se tiene un estadio 1. Puede ser posible que una persona que está en un estadio 1 logre controlar su presión sin medicamentos. Eso es muy importante también decirlo porque a veces nos pasamos sin hacer ese primer momento, porque una persona que es capaz de reducirle el consumo de sal, de hacer más actividad física, de consumir menos alcohol y de bajar de peso, con esas 4 cosas que haga, si tiene un estadio 1 y lo logra hacer bien, después de 2 a 3 meses, la presión puede bajar a lo normal sin medicamento. Decíamos ahora, doctor Aristizábal, que uno de los factores de riesgo es la edad, es el envejecimiento. Inevitablemente todos, de alguna manera, producto de sumarle más años a la vida, vamos a incrementar la presión arterial y a padecer de hipertensión y a tomar medicamentos. Igualmente importante es decir que la sal es una de las variables de nuestro consumo que hace que las arterias se vayan poniendo rígidas más ligero. Entonces las comunidades donde el consumo de sal es más frecuente y más alto, tienen un aceleramiento en que las arterias se vayan poniendo más rígidas. Por eso, digamos, en este lado del mundo, en Occidente, suele ser una cosa constante, que entre más años, más alta la presión de arriba, la sistólica. Y eso es esencialmente, por un lado, debido a la rigidez de las arterias, sí, pero también hay que saber que muchos de los hábitos de vida, incluyendo sobre todo el consumo de sal en la alimentación, hace que ese fenómeno se dé más ligero. Desde ese punto de vista es correcto decir que entre más años mi presión es más alta y va a llegar el momento en que me pase de 140 y requiera tratamiento.
Eso es correcto. Venga, me hacen un favor, me explican eso de la presión de arriba, la de abajo, entonces eso cómo se toma, qué significa eso. Un poquito de repaso ligero. El corazón obviamente es un órgano que hace las veces de bomba. Cuando se contrae y saca la sangre a las arterias, hay un pico de presión. Eso se llama la presión sistólica, la más alta. Cuando para de hacer ese momento, la presión baja a un puntico que es intermedio, que se llama la presión diastólica, que es el momento en que el corazón se relaja. Entonces hay dos valores. Y uno puede tener hipertensión sistólica o diastólica o ambas. Las razones para tener una u otra son distintas, pero puede tener de las dos. Y yo creo que es muy importante que los televidentes empiecen a tener familiaridad con eso, de decir, yo soy hipertenso de la de arriba, o sea, de la sistólica, o soy hipertenso de la de abajo, o sea, de la diastólica, o ambas. Porque, por ejemplo, el que tiene mucho sobrepeso tiene más hipertensión de la de abajo, de la diastólica. Las personas de edad tienen más hipertensión de la de arriba, de la sistólica. Pues arriba es cuando se bombea, cuando se abajo bombea, cuando se bombea contra unas arterias rígidas, eso sube mucho la presión sistólica. El que mantiene, digamos, su circulación muy resistente porque la circulación está poco dilatada, aumenta la presión de abajo. Esa es la diferencia que existe. Gracias, doctor Aristizábal. Bien, vamos nuevamente a Bello y allá está Lilian Henao, nos está llamando. Buenos días, Lilian, ¿cómo te va? Se cayó la llamada. Bueno, Lilian, repite tu llamada, 441-2100. Lilian, o quienes quieran participar y consultar al doctor Aristizábal, esa es la línea, 441-2100, o se pueden comunicar por la línea nacional, que reitero, lo digo siempre, es gratuita, no vale un peso, 018-4140-99. Démosle paso entonces a nueva pregunta de ciudadano. Mi nombre es John Jairo Palacio. Yo quiero saber qué tratamiento se usa para la presión alta. John Jairo, muchas gracias por tu pregunta, doctor Aristizábal. Tratamiento entonces para la hipertensión. Bueno, entonces hemos dicho que el manejo de la presión alta puede tener una parte que es sin medicamentos y una parte que es con medicamentos. Lo ideal es que se hagan las dos. Y de nuevo hay que decirle a los televidentes, entre menos ponga la persona hipertensa su esfuerzo en reducir el consumo de sal, en hacer actividad física, en disminuir el consumo de alcohol, en bajar su peso, entre menos haga de esas cuatro, más medicamento va a requerir. Entonces, si la persona logra ponerse en una actividad mayor, en cambiar algunos de sus hábitos, va a requerir menos medicamentos. Ahora, en cuanto a los medicamentos, hay de varios tipos. Hay unos que hacen que las arterias se relajen un poco, que eso es lo que se llaman los que vasodilatan las arterias, o son vasodilatadores, hay varios. No creo que necesitemos entrar en nombres, pero hay muchos como el losartán y algunos similares. Hay otros que disminuyen la fuerza con el corazón se contrae, porque dijimos eso sube la presión, que ahí por ejemplo está el metoprolol, que es el grupo de los beta bloqueadores, y hay otros que sacan la sal del cuerpo, que hemos hablado que la sal es importante. Entonces están lo que llaman los diuréticos. En esos tres grupitos están la mayoría de los tratamientos para bajar la hipertensión. Doctor Aristizábal, así como ocurre en los diabéticos, ¿la herencia tiene que ver esa información genética o solo predispone si nos descuidamos y tenemos malos hábitos? La herencia tiene mucho que ver. Si mi papá o mi mamá o ambos son hipertensos, yo tengo 4 veces más chances de sufrir de hipertensión. Es alto. Es muy alto. Entonces se considera que en mi número de presión, el 25 al 30% de ese número lo dicta la herencia familiar. Entonces hay un dato muy importante en cuanto a la herencia como factor que acelera la aparición de este problema. Es muy alto el porcentaje. Sí, bastante. Bueno, ahora en San Pedro de los Milagros está Leonardo Vasco. Buenos días, Leonardo. Muy buenos días y felicitarlos de antemano por el programa tan maravilloso que están realizando el día de hoy. Y la pregunta para el doctor radica en que para muchas personas hipertensas, la modificación en los hábitos de vida saludable se convierte en un problema a veces por la condición socioeconómica. Digamos que el cumplimiento de la dieta, el bajar de peso y toda esa cantidad de hábitos, pues lógicamente condicionan un poco su nivel socioeconómico. ¿Qué podría hacer una persona de bajos recursos
en cuanto a la parte nutricional. Y que pudiera de pronto apoyarlo en alguna medicina alternativa, en no sé, situaciones que de pronto reemplacen la parte farmacológica para el manejo de su hipertensión arterial. Gracias, Leonardo, por su llamada desde San Pedro de los Milagros. Bueno, Leonardo, esa pregunta de nuevo es de lo que una persona puede participar en su tratamiento para reducir la necesidad de medicamentos. Hay cosas muy sencillas que hemos hablado que una persona puede hacer con pocos recursos. Por ejemplo, lo que hemos comentado acerca de quitar el salero de la mesa, eso es una medida general que se tiene que adoptar en la familia. Segundo, en general, nuestras comidas están llenas de muchos hidratos de carbono, lo que nosotros llamamos harinas y azúcares, y carecen de lo que denominamos balance, o sea, no es una alimentación balanceada. Si una familia adopta, por ejemplo, una medida, una sencilla, y es que nunca en el plato haya más de 2 harinas, eso es una medida general que ayuda a bajar el peso y ayuda a disminuir la sobrecarga al organismo. Segundo, que siempre en el curso del día la persona, como sea dentro de sus capacidades, porque hay muchas clases de frutas y verduras, al menos siempre que vaya a comer haya una fruta y una verdura en su alimentación. Entonces eso es lo que se llama empezar a hacer ciertos cambios generales para que la alimentación sea balanceada. Entonces quitando la sal, induciéndose a tener una alimentación más balanceada y haciendo actividad física de algún tipo. Si no puede salir media hora, puede salir 10 minutos. Se puede bajar 4 cuadras, 5 cuadras antes de donde trabaja y caminar esas 4 o 5 cuadras a la ida y a la vuelta a tomar el bus. Entonces ahí está haciendo actividad física. Y es una manera de irse metiendo en el tema de no tener que depender tanto de los medicamentos. Gracias, doctor Aristizábal, por esa respuesta, porque con mucho respeto por el comentario de Leonardo desde San Pedro, pues ese es uno de los mitos, que se necesitan muchos recursos económicos para cambiar el estilo de vida, y realmente no es así. Para retirar el salero de la mesa del comedor no es necesario plata. Para hacer ejercicio no hay que entrar a un gimnasio, se puede caminar, ponerle un poco más de actividad física. Aquí les hemos demostrado, no mostrado, sino demostrado que se pueden preparar alimentos deliciosos, gourmet, a muy bajo costo. Eso iba a mencionar yo en YouTube. Ahí está la invitación. Hay un programa a principio de año, creo que fue en febrero, que lo hicimos. Cómo tener una adecuada alimentación saludable con recursos limitados. Pero además deliciosa, deliciosa. Sí, incluso yo me aprendí recetas y todo. Muy bien. Entonces, Leonardo, ese es un buen mensaje para usted y para todos los que piensan que se necesitan muchos recursos económicos, mucha plática para cambiar el estilo de vida, y realmente no es así. Es un poquito de conciencia, de actitud, de disposición para hacerlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en segundos. El logro más importante que ha obtenido el ITM en los últimos años es sin duda la acreditación institucional de alta calidad. Esta buena noticia, que fue entregada a la ciudad hace algunos días y que convierte al ITM en la primera institución universitaria pública que recibe este reconocimiento, es el fruto de muchos años de trabajo y de la convicción de que ofrecer educación de alta calidad con mayor cobertura es una meta realizable. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Cuando salimos a jugar a la cancha, nos alegramos al sentir el apoyo que se escucha desde la tribuna. Yo a mi equipo y al lado de mis padres, mi novia, mis amigos y mi hijo, me siento feliz al poder disfrutar de esta fiesta. Desde la tribuna animamos a nuestro equipo. Cantamos, brincamos, sufrimos, celebramos. Siempre estamos ahí para acompañarlos. En cada partido jugamos con amor a la camiseta, pero es un juego y la vida vale mucho más. Una fórmula sencilla de juego. Pasión más fútbol más convivencia igual a fútbol en paz. Yo amo el fútbol en paz. Medellín. Todos por la vida. En mayo celebramos la vida. En mayo celebramos el privilegio de ser maestros. Nosotros enseñamos. Mi vocación es mi trabajo. Mi maestro es inspiración.
Mi maestro es amor. Copa Telemedellín de Rugby, segunda temporada. Un deporte de villanos jugado por caballeros. Todos los sábados a las 4 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. Cuando comenzamos el proceso y empezamos a entrenarnos durante mucho tiempo antes de empezar el proceso de acreditación, pues nos dimos cuenta que la forma de hacer laboratorio en nuestro país era de alguna manera coloquial. Todo el laboratorio a nivel internacional está inventado y existe un estándar de cómo hacerlo. Y eso nos motivó muchísimo más a que esa era la vía que teníamos que llevar. El laboratorio tiene una tecnología de punta a nivel nacional e internacional. El laboratorio cuenta con equipos de última tecnología y un sistema de información que permite seguridad tanto en el proceso de análisis como de resultados de los pacientes. Contamos con una historia clínica propia de la institución a la cual tenemos acceso. ¿Qué beneficia eso al laboratorio? Que podemos en tiempo real saber las circunstancias por las cuales el paciente consulta, que es oportuno para el médico comentarle desde el área diagnóstica qué es importante o qué vemos nosotros que él tiene que saber primero. Tenemos herramientas tan útiles desde la toma de la muestra de los pacientes. Cuando un paciente ingresa al laboratorio se genera un código de barras y a través de ese código de barras hacemos seguimiento al paciente hasta que pasa el proceso por todos los instrumentos que tenemos disponibles. La ventaja que esto tiene, trabajar con una seguridad de código de barras, es que permite que sus exámenes sean los suyos, o sea, en ningún momento sus exámenes van a estar confundidos o trabados con otro paciente. En muy poco tiempo, los resultados que van saliendo y generándose en el sistema son entregados a través de vía electrónica, en su correo electrónico o a través de fax. Algunos pacientes prefieren recogerlos, pero dato a dato, una vez es generado y reportado, está disponible electrónicamente para que el paciente pueda ser monitoreado oportunamente. Tener las cosas organizadas en línea, en la plataforma tecnológica adecuada, con el nivel de información que hoy el mundo maneja, pues eso nos facilita el trabajo, lo hace agradable, lo hace amigable a los usuarios. En este tipo de disciplina no hay espacio al error y la única manera certera es aplicar la tecnología que existe a nivel mundial al servicio de la salud de las personas. De tal manera que no solamente estamos ofreciendo calidad, seguridad y trazabilidad, sino una gran eficiencia para poder tener resultados certeros, mucho más rápidos y eficientes que lo que otros laboratorios pueden garantizar por no contar con este tipo de acreditación y tecnología al servicio de la acreditación. Bueno, ahí veíamos nuestra experiencia exitosa del día de hoy, Laboratorio de la Clínica Las Américas, un laboratorio que recibe aproximadamente entre 1.500 y 2.000 muestras diariamente y tienen un procedimiento que asegura 100% que las muestras que se van a procesar y el resultado que se va a entregar es efectivamente el del paciente. Además se ha ganado varios premios de la calidad y también se ganó un premio, está calificado dentro de los mejores laboratorios de Iberoamérica. Quienes nos hablaban eran el doctor Esteban Echavarría, que es el director del laboratorio, Sonia Posada, la coordinadora, y Gloria González, una de las bacteriólogas. Felicitaciones para esos procedimientos con tanta calidad. Yo he sido usuaria y de verdad que es una
atención y un proceso es impecable, es muy bien hecho. Además nos habla de una trazabilidad única, es decir, no hay forma de que se confunda un resultado con otro, y eso parece simple, pero casos y muy serios se han visto en muchos otros laboratorios. Es muy importante que realmente su muestra sea su resultado, y ahí hay un esfuerzo muy importante del laboratorio de la Clínica Las Américas. Hay muchas preguntas para el doctor Aristizábal, pero ahorita cuando estábamos en el corte de mensajes institucionales, usted, doctora Fanny Isabel, estaba planteando otros mitos, porque cerramos un poco hablando de eso el bloque anterior. Aprovechemos porque vale la pena revisar esos mitos. Claro que sí, yo le quiero comentar casos que llegan a la consulta donde el paciente dice, doctora, no me voy a tomar la pastilla este fin de semana porque tengo una fiestecita y me voy a tomar unos traguitos. El otro es, no me volví a tomar X medicamento porque un amigo me dijo que me podía producir impotencia. Es que bueno aclararle a los televidentes que siempre hay que consultar antes de tomar estas decisiones. Es importantísimo ese pedacito de esa historia de la hipertensión, porque, por ejemplo, nosotros somos muy dados a que le recetemos a los otros, porque a mí me sirvió para la presión, entonces tómate esta medicina que a mí me sirvió. No siempre se vale que lo que a una persona le sirve a la otra también. Obviamente, recetarle a otro no es la manera apropiada de hacer un tratamiento, porque eso lo debe hacer un profesional que sepa del problema. Pero incurrir en eso de que yo me tomo lo que aquel me recomendó porque a él le sirvió, que pasa frecuentemente, no está bien. Lo otro es que es verdad, la gente a veces cree que si se toma la medicina y va a tomar licor, le hace daño para la presión. En realidad le hace daño el alcohol, pero le hace peor el daño si deja de tomar su tratamiento de la presión y toma alcohol. Entonces, si esa es la decisión, porque tiene una reunión de algún tipo, es preferible que tome su medicación de todas maneras. Hay muchos malos resultados y consecuencias horribles, derrames cerebrales, infartos, preinfartos, porque la persona paró la medicina y en el guayabo aparece la complicación. Entonces eso no se puede hacer. Y creo que eso es un mensaje muy importante para los televidentes y para todos los que tienen hipertensión. Doctora Aristizábal, hemos ya en el transcurso de este programa desarrollado algunos temas, la incidencia de la sal, de la obesidad, del consumo de alcohol, de los malos hábitos, del sedentarismo, y los factores emocionales, el estrés, los problemas también hacen que se presente la hipertensión. La respuesta emocional es muy importante, sobre todo ahora que estamos en un ambiente donde la vida de las ciudades se ha vuelto tan acelerada, congestiva, donde estamos de afán. ¿Y qué pasa? El organismo empieza a liberar unas sustancias en la circulación, algunos nombres podemos dar, adrenalina, cortisol, que son hormonas que suben la presión. Entonces, entre más tiempo esté yo sometido a los efectos de esa hormona, mi presión empieza para arriba y mi reactividad de la presión es cada vez mayor hasta que termino hipertenso. Entonces, los factores emocionales son facilitadores de la hipertensión, porque no solamente liberan sustancias en mi cuerpo que me suben la presión, sino que si en forma crónica yo tengo estrés de ese tipo, puedo terminar teniendo hipertensión por esa causa. Vamos a revisar, doctor, la última pregunta de nuestros ciudadanos. Hola, mi nombre es Manuel Zuleta. Mi pregunta es la siguiente: ¿las personas hipertensas pueden hacer deporte? Gracias, Manuel. Nos permite además retomar el tema, el deporte y la hipertensión. Por supuesto que pueden hacer deporte. Deben tener unas consideraciones, que se tiene que tener una valoración previa de que la presión está en unos límites que no excedan la seguridad para hacer el ejercicio. En otras palabras, que haya tenido una evaluación del doctor para que le determine si requiere tomarse una medicación antes de hacer el ejercicio. Pero siempre lo recomendamos porque además de que tiene efectos benéficos en otros órganos, tiene muchos efectos favorables sobre la presión y el corazón para disminuirla. Y por ende es una de las formas de tratar la hipertensión. De modo que el ejercicio hay que defenderlo siempre a toda costa como una de las medidas importantes para hacer que la presión de una persona disminuya. Muy bien, doctor. Teniendo en cuenta que el 95% de los pacientes no sienten nada, ¿cada cuánto se recomienda la toma de la presión para aquella persona que está sana aparentemente y cada cuánto para aquel que ya está diagnosticado hipertenso? Doctora Juan Isabel, esa pregunta es encantadoramente importante porque
El número de la presión debería ser como el número de la cédula. Yo tengo que saber cuál es mi número de presión. Siquiera cada año saber eso. O sea, si no puedo porque no tengo que ir al médico o por cualquier razón o porque no necesito, es muy importante que después de los 18 años o 20 años, cuando uno es adulto, yo tenga claro cuál es mi número de presión arterial, siquiera una vez al año. Con eso yo ya puedo tener en cierta forma cierta tranquilidad de si estoy en unos rangos o unos valores que hacen que deba consultar o no. Y no hay que ir al doctor para que le midan la presión hoy en día a uno. Uno puede con los equipos digitales, si son validados, hacerlo sin necesidad de ir a una clínica. Entonces es un mensaje también para los televidentes. Sepan su número de presión arterial así como se saben el número de su cédula. ¿Y para los hipertensos esa revisión igual cada año o debe ser más periódica? Para los hipertensos es más frecuente porque hay que hacer unos exámenes que se necesitan, la función de los riñones, hay que ver cómo está funcionando directamente la parte del metabolismo del azúcar, cuánto tiene de azúcar en la sangre, la función de la tiroides. A veces hay que hacer un electrocardiograma y eso lo determina el doctor según la severidad de la hipertensión. A propósito de eso y lo último, doctor Aristizábal, y la adherencia al tratamiento, los controles con el médico, pensando específicamente en las dosis de los medicamentos. ¿Cada cuánto es importante hacerlo? Habitualmente cada 3 meses. Las revisiones de control de la hipertensión se hacen generalmente por trimestres, no siempre con el doctor, sobre todo si no hay cambios de tratamiento. Pero sí se requiere estar en algún programa donde me estén vigilando con alguna periodicidad mis cifras de presión arterial y que yo también las pueda reportar si me las tomo por fuera de los consultorios. Perfecto, doctor. Mil gracias por su compañía. Los mensajes yo creo que quedaron muy claros y aprendimos mucho el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con todos ustedes y los televidentes. Lo volveremos a molestar, doctor Aristizábal, muy amable. Claro que sí. Doctora Fanny. Contento, mañana vamos para Santa Elena. Yo feliz, imagínate, a mí como me gusta. Sí, efectivamente para Santa Elena y para hablar de este tema de la importancia del lavado de las manos, que le hemos dado mucho auge pues en el ámbito médico, pero que es demasiado importante en el hogar y también en las personas que manipulan alimentos. Entonces, 11 de la mañana la cita desde Santa Elena, que pasen feliz tarde. Hasta mañana, gracias.